En el Congreso llega a ti en el día de hoy. En el día de hoy, en el Congreso llega a ti, estaremos hablando sobre cómo se aprueban las leyes en el Congreso Nacional y qué cantidad de proyectos duerme del sueño eterno en la Cámara Baja. Además, nos acompaña Rafael Tobías Crespo, quien nos dará su opinión de este importante tema. Quédate con nosotros. Señores, muy buenas noches. Nosotros, como siempre, felices y contentos de poder conectar con ustedes a través de nuestro canal oficial, el canal 4 RD, y poder continuar brindándole esas valiosísimas informaciones. Estamos convencidos de que esta forma de hacer televisión ha llegado a todos ustedes. Y es por eso que cada vez nos esforzaremos más para continuar llevando el Congreso hasta ti. Bienvenidos. Y así iniciamos nuestro espacio en el día de hoy con la semblanza. Ayer estuvimos en la Cámara Alta, hoy nos vamos a la Baja. Adelante. José Francisco Santana Suriel, Vertico, dirigente social y comunitario que ha sentado raíces en el populoso barrio Puerto Rico del municipio Santo Domingo Este. El diputado Santana Suriel registra un trabajo loable en las comisiones permanentes de Cámara de Cuentas, Planificación y Deuda Pública, Finanzas y en la de Contratos de la Cámara de Diputados. Nació el día 16 de enero del año 1970 en el municipio Santo Domingo Este, hijo de los señores Martín Santana y Ramona Suriel. Está casado con la señora Florángela Navarro y tiene 4 hijos: José Ángel, Isaac Alberto, Ana Cristal y Florangi Princesa. Es graduado de licenciado en Contabilidad de la Universidad Tecnológica de Santo Domingo UTESA y se dedica a la labor empresarial en las áreas inmobiliaria y aduanal. Entre sus estudios resalta la realización de un diplomado de persuasión y negociación para líderes en tiempo de cambio, realizado en Harvard University. También ha realizado un seminario denominado El Parlamento Eficaz en la Democracia Moderna, efectuado en Miami, Estados Unidos de América. Miembro del Comité Ejecutivo Nacional CEN del Partido Revolucionario Moderno PRM. Ha presentado varios proyectos de leyes y resoluciones, entre los que se destaca la solicitud de la terminación de la ampliación de la maternidad San Lorenzo de los Minas, la terminación del acueducto Barrera Sanidad de Santo Domingo Este, así como una resolución mediante la cual solicita declarar en estado de emergencia las riberas del río Osama. Miren, vieron ahí a Francisco Santana, mejor conocido como Vertico. Yo sé que ustedes van al barrio de Vertico y le dicen Francisco Santana y nadie lo va a conocer si no le dicen Vertico. Miren, ayer el propio presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, pues dio unas declaraciones con relación a la cantidad de proyectos de leyes o moras legislativas, como también se le llaman, que están allá pendientes de ser conocidas. Él habló de una 7,000. Nosotros tenemos unos cortes con relación a este tema, pero también lo vamos a tratar más a profundidad con nuestro invitado en el día de hoy. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sobre los proyectos de leyes y resolución que están pendientes de sanción en la Cámara Baja, el legislador indicó que ese cúmulo de iniciativas se debe a problemas gerenciales que su gestión está tratando de superar. Pacheco expresó que desde que asumió la presidencia el pasado 16 de agosto, lo primero que ha hecho es determinar y hacer un inventario de la gran cantidad de iniciativas pendientes de conocimiento. De esa mora legislativa hay 100 proyectos vinculados a la Constitución de la República aprobada en el 2010 y reformada en el 2015 y la Ley de Agua. Realmente no era porque los diputados no trabajaban en la legislatura pasada, no. Lo que pasa es que no se había podido construir consenso. Y los proyectos, si no se construye consenso, no es posible que se aprueben realmente como lo espera la población. Entonces yo pienso que ahora hay la posibilidad
de un hombre que quiere construir consenso, como el presidente Pacheco, y nosotros que estamos dispuestos a contribuir para que se pueda construir el consenso y todos esos proyectos realmente nosotros lo podamos aprobar. Yo creo que hay voluntad para eso. Hay una nueva etapa de jóvenes muy brillantes, muy dinámicos, y yo creo que eso va a ayudar a que nosotros logremos aprobar esos proyectos. Manifestó que también está el proyecto de Código Penal, del que dijo está en manos de una comisión que está avanzando su estudio, y aclaró que no fue en su gestión que se hizo la separación de las 3 causales del Código Penal. Además, están en comisión los proyectos de ley del cambio climático, del primer empleo, ley de aduanas, sobre participación ciudadana, mecanismo de control y ley general de deportes. Que produzcan más reuniones, definitivamente no podrá sesionarse más de 2 veces a la semana, para que durante 3 se pueda trabajar en comisiones y darle salida a todos esos proyectos que ciertamente producen una mora legislativa bien grande. Igualmente agregó que el proyecto de modificación del Código Civil está pendiente y lamentó que el instrumento legal vigente en República Dominicana sea del 1800. Argumentó que reposan además varios convenios internacionales y contratos que deben conocerse para decidir si se aprueban o no, entre ellos el que tiene que ver con una cantidad de edificios de apartamentos construidos por el Estado. Pero yo entiendo que esa mora se trata más de contratos que hay aquí en el Congreso, que él mismo nos ha manifestado, y que nosotros estamos en disposición de aprobarlo lo más pronto posible. Expresó que ese tipo de contrato será publicado de 200 en 200 a los fines de que los interesados emitan su opinión al respecto. Bueno, todos esos proyectos pendientes que hay allá en el Congreso Nacional de la República, evidentemente que van a poner a prueba a esos diputados, a esa sangre nueva que hay allá en el Congreso Nacional de la República, porque tendrán que fajarse, sobre todo, si le toman la palabra el presidente de la Cámara de Diputados, que dijo que están haciendo comisiones y está pues trabajando en eso para irle dando salida a cada uno de ellos dependiendo de su importancia. Señores, también otro tema que va a poner a prueba a los diputados que ganaron el pasado 5 de julio es la escogencia de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral, y a pesar de que falta un mes, continúan pues las declaraciones en torno a este tema que es bien importante. Todos aquí somos partidistas, pero que ese partidismo no lleve al fanatismo, compromisos personales, en desmérito de los hombres y mujeres que tienen el derecho también de participar en un proceso electoral, no por el posicionamiento económico que tengan, no por la francachela que tengan con un partido al cual pertenezcan, o la confabulación que tengan junto a la Junta Central Electoral. Que gane por votos, que gane por mérito y por propuesta. Creo que tiene que ser gente seria, gente honesta y comprometida con los mejores intereses del país. Los independientes no existen en la República Dominicana, porque lo hemos visto ahora, unos independientes que fueron adversarios del gobierno de Danilo Medina y hoy son parte del gobierno. Bueno, ahí tiene, el tema sigue bien candente. Ya la comisión ayer pues continuó la reunión para ir preparando los trabajos y ya los aspirantes irán desfilando por ahí. Una noticia que quiero resaltar y es el hecho de que uno de los medios de comunicación salió que había posibilidades de cerrar las puertas del Senado de la República por un supuesto brote del coronavirus. Pero el presidente de este hemiciclo, el ingeniero Eduardo Estrella, le salió al frente a estas declaraciones diciendo que allí solamente él y el secretario o el portavoz de la bancada PLDista fue quienes resultaron pues positivo a la prueba del virus, y que no había por qué cerrar el Senado de la República, porque allí, al igual que en todas las áreas del Congreso Nacional, se estaba trabajando con el protocolo. Así es que panda el cúnico, ¿verdad? Que baje el miedo que había en todo, porque todo el mundo estaba, los trabajadores, oye, en el Congreso hay un brote. No. A veces las noticias negativas corren tan rápido, pero esto no quiere decir que debamos bajar la guardia en torno a este virus, porque miren, no hay que darnos más pruebas de que esta es una realidad. Señores, y vamos a ver ahora
¿Por qué arremeten diputados en contra de los miembros de la Cámara de Cuentas? ¿Qué habrá pasado? Vamos a verlo aquí. Hay 3.000 y pico de funcionarios calientes que no han presentado su declaración jurada. Esperamos que cumplan, porque de lo contrario nosotros vamos a apoderar, como dice la ley 311, a la Procuradora General de la República para que tome la medida de lugar. Y les recuerdo que las sanciones que trae la ley 311-14, desde su artículo 14 al 28, son bastante fuertes. Inclusive se considera enriquecimiento ilícito a todo funcionario que luego de cumplir con su periodo no presente su declaración jurada, y por lo tanto se le puede incautar hasta los bienes. La Cámara de Cuentas no puede apegarse de ahí para distraernos, señores. No es declaración de bienes, es que la Cámara de Cuentas audite. ¿Por qué no auditó la Odebrecht? ¿Por qué no auditó la Odebrecht? Que hay un desfalco ahí de millones y millones de dólares. A mí que no me vengan con ese cuento la Cámara de Cuentas, que yo conozco la ley, perfectamente la conozco. Miren, uno de los temas que estaremos tocando hoy es precisamente de cuál es el proceso que debe seguir un proyecto de ley para convertirse en ley. Este proceso no solo está establecido de manera constitucional, sino también en los reglamentos de cada una de las cámaras. Para que ustedes vean que no es tan sencillo cuando alguien dice, deben aprobar una ley tal. Eso sí, eso debe llevar un proceso que ustedes no se imaginan. Pero sobre todo, algo que quiero resaltarle, aunque lo va a decir en el reportaje, es que no todas las personas que quieran pueden ir al Congreso a someter un proyecto de ley, porque constitucionalmente también se señala quiénes pueden hacerlo, quiénes tienen facultad para eso. Ese puntito y mucho más es lo que vamos a ver en el siguiente reportaje. ¿Cómo se aprueban las leyes? Tal y como lo establece la Constitución Dominicana, en el país tienen derecho a presentar iniciativas los senadores, diputados, el presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales y la Junta Central Electoral en asuntos electorales. También la Constitución confiere a un número de ciudadanos no menor del 2% de los inscritos en el registro de electores la facultad para presentar iniciativas legislativas. El Manual de Procedimiento Legislativo de la Cámara de Diputados explica que los diputados, senadores y el Poder Ejecutivo depositan sus proyectos en la Secretaría General, acompañado de una comunicación dirigida a la Presidencia, firmada por él o los proponentes, mediante la cual remite su proyecto y solicitan que sea colocado en el orden del día, conforme las disposiciones reglamentarias. En el caso de la Suprema Corte de Justicia y la Junta Central Electoral, organismos colegiados depositarán sus iniciativas en la Secretaría General, suscritas por los miembros del Pleno o, en su defecto, si la firmara solo el presidente, deberá hacer mención de la resolución que lo autoriza. Cuando se trate del depósito de una iniciativa legislativa popular, esta comunicación será firmada por la comisión proponente que establece la ley que regula la iniciativa legislativa popular. Luego de cumplir con los requisitos antes mencionados, se procede al registro de la iniciativa en la Secretaría General. Esta es solo una parte del recorrido de un proyecto en el Congreso para ser convertido en ley. Así es, y la otra parte de ese recorrido que tiene que hacer un proyecto para poder ser aprobado en el Congreso Nacional de la República, nos va a explicar el diputado Tobías Crespo, a quien les damos la bienvenida. Yo le puse a él Tobías Tránsito, porque ustedes saben que él fue uno de los diputados que introdujo este proyecto de tránsito el autor tan moderno, pero que tocaremos más adelante porque eso viene todavía. En tanto, ahora todavía bienvenido, gracias por acompañarnos y qué bueno que estás aquí conmigo, con nosotros. Bien, gracias. El Congreso llega a ti. Gracias, Mayra Ogando, por invitarme a tu espacio, muy afortunado de estar aquí en este espacio. El Congreso llega a ti, saludando también los televidentes que te siguen y deseándote mucho éxito en todas las entregas que yo sé que con la profesionalidad y la dedicación que tú lo haces, no hay duda de que tus seguidores van a ir aumentando. Ay, gracias, pero ese piropo yo lo comparto con ese equipazo que tengo. Ah, sí, tiene un buen equipo. Que se faja, no, esas son mis abejitas porque se fajan de verdad, de verdad. Este es un trabajo en equipo, si no, no fuese posible. Tobías,
Además de eso que mencionamos ahí en el reportaje, para que la gente lo entienda de manera más, explicarlo de manera más llana, porque como dice el nombre del programa, el Congreso llega a ti. Entonces, para hacer que llegue tenemos que ser académicos. Entonces, dice que solamente diputados, senadores, el presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia, cuando se trate de tema de justicia, el Tribunal Superior, la Junta Central Electoral, cuando se trate de asuntos electorales, pueden ir a someter un proyecto de ley. Y lo que se llama iniciativa legislativa popular, que es un 2% de los votantes que pueden someter. Exacto. Entonces yo llego con este proyecto de ley, si yo fuera una de esas personas que tienen facultad, ¿qué debe hacer ese proyecto? Lo primero que se hace en el Congreso. Explica. Lo primero que hace el legislador o los legisladores que lo rubrican es someterlo vía Secretaría General Legislativa y solicitando al presidente de la Cámara que lo coloque en la agenda. Y en ese aspecto la Cámara de Diputados tiene una comisión coordinadora. La comisión coordinadora se reúne de manera muy frecuente todas las semanas, es el que lleva el día a día de los trabajos de la Cámara y también del Senado, en ambas cámaras, y determina cuáles son las iniciativas que según el orden cronológico, la prioridad, porque también en cada legislatura se aprueba lo que se llaman las iniciativas legislativas priorizadas, que son 15 grandes temas que siempre van a tener prioridad. Las que vienen del Senado, por ejemplo, las que vienen del presidente de la República, pero ya tratándose de un diputado, pues si se pone en agenda, el hemiciclo, que es soberano, decide entonces generalmente mandarlo a una comisión permanente de trabajo. La Cámara de Diputados tiene 47 comisiones permanentes de trabajo y es en las comisiones permanentes de trabajo que se trabaja lo que llaman la carpintería de ese proyecto de ley o de resolución, porque también puede ser una resolución. ¿Obligatoriamente cada proyecto que se somete debe ir a una comisión? Generalmente es así, a menos que el hemiciclo decida que por la urgencia hay proyectos que se trabajan el mismo día, se ponen en la agenda, se cambia la agenda del día y se discute ese mismo día, pero aquellos proyectos que son muy conflictivos, que tienen la facultad de crear problemas y sobre todo de lograr consensos, porque hay que entender que el Congreso es una fábrica de consenso entre los diferentes partidos políticos. Están representados todas las fuerzas políticas, pero lo normal es, lo regular es que se manda a una comisión permanente de trabajo, donde esa comisión tiene un plazo de un mes para rendir un informe, ya sea favorable o desfavorable o con modificaciones. Si en ese lapso de tiempo esa comisión de trabajo, permanente de trabajo, no tiene el informe listo, porque hay temas que duran más tiempo de ahí, porque hay que convocar ministros, directores, convocar al proponente, investigar, analizar, esperar un informe de un departamento que se llama OFITREL, que es la Oficina de Revisión Legislativa, que determina si el proyecto está consono con la Constitución, si ya hay otro proyecto de ley y eso resulta en lo que le llaman hiperinflación, es decir, si ya hay un proyecto de ley, no hay por qué, sobre ese tema no hay por qué legislarlo, porque ya existe, y esos temas. Entonces, la comisión rinde ese informe, en caso de no poderlo rendir en ese mes, pide al hemiciclo una prórroga, una extensión de plazo para seguirlo trabajando durante un mes más. Tú sabes que las legislaturas tienen 150 días desde el 27 de febrero hasta agosto y desde agosto hasta febrero. Son dos en un año. Son 2 en un año. Entonces, si te pasan 2 legislaturas consecutivas, entonces el proyecto de ley perime. Oigan esto, miren, el proyecto lo puede, como dicen, hay 3 términos que todavía lo voy a explicar rápido, que es el proyecto murió, fue engavetado o perimió. Sí. Vamos a ver. Cuando dicen que muere es porque ya el plazo de formación entre el Senado, la Cámara de Diputados, ya ha pasado varias veces, ha recibido modificaciones, entonces el proyecto hay que reintroducirlo porque no hubo consenso. Hay proyectos que en definitiva el Senado le hace unos cambios, la Cámara de Diputados le hace otros cambios, no hay consenso entre ambas cámaras, porque hay que entender aquí al país que un proyecto de ley debe ser aprobado íntegro, el mismo texto, sin cambio, en 2 lecturas que pueden ser consecutivas o no, dependiendo si se declara de urgencia, en ambas cámaras. Un cambio que se le haga en una ñ, en un punto, aún sea de forma, en una de las cámaras,
se devuelve a la otra cámara. Ahora, cuando una de las cámaras le hace cambios y la manda a otra cámara, estamos hablando dentro del proceso de las dos legislaturas, y la otra cámara los recibe y las asume y los aprueba, no tiene que pasar dos lecturas, sino en única lectura, porque ya había sido enviada de esa cámara. Es decir, que en ambas cámaras debe darse el mismo procedimiento que yo estoy explicando. Lo que yo estoy explicando desde el punto de vista de la Cámara de Diputados ocurre igual en el Senado. Cuando sale de la Cámara de Diputados ya aprobado el texto, ¿verdad?, en el hemiciclo, con la mayoría simple si es una ley ordinaria, o la mayoría calificada si es una ley orgánica, ¿verdad?, que requiere el 66%, la 2/3 parte, entonces va al Senado. El Senado debe experimentar el mismo trámite legislativo que pasa en la Cámara de Diputados. Si le pasan las dos legislaturas, vuelvo y explico, entonces el proponente debe reintroducirlo de nuevo porque así lo establece la Constitución. No, y que sepan además que se necesita una mayoría calificada para los proyectos de leyes orgánicas, no lo mismo ocurre con las leyes ordinarias. Y en este caso hay que entender que, por ejemplo, ahora la Cámara de Diputados ningún partido tiene ni siquiera la mayoría simple, la mayoría absoluta, lo que le llaman la mitad más uno. Ninguno de los partidos puede aprobar una ley ahora mismo. Tiene que buscar el consenso. Ahora, cuando hay una mayoría calificada, cuando se exige una mayoría calificada que es para un proyecto de ley de leyes declaradas orgánicas, entonces hay que hacer el consenso con los demás partidos políticos, porque a veces hasta miembros de un mismo partido no están de acuerdo y no están de acuerdo con esa ley o con esa posición y pueden votarle en contra, aún haya una línea partidaria, que eso se ha dado. Tú has cubierto el Congreso y sabe todo lo que se produce allá. Es decir que, en definitiva, el proceso de formación de las leyes, tal cual lo establece la Constitución de la República, y luego el reglamento interno de la Cámara de Diputados, que viene siendo como una extensión de la Constitución y que hay que cumplir cabalmente con él, porque también define el orden parlamentario, no solamente para el hemiciclo, sino para las comisiones, para los descensos, las vistas públicas, y incluso cuando se va a invitar a un funcionario o a interpelarlo o a hacerle un juicio político, está establecido el procedimiento en el reglamento interno. Y entonces, desde el punto de vista de ese procedimiento, que la gente lo puede ver muy tedioso, cada ley debe pasar por ese filtro. Y por eso es que muchas veces la gente entiende, pero que la ley ha durado mucho tiempo en el Congreso, y es que hasta la misma Constitución establece restricciones en tiempos, en plazos, en procedimientos, porque el texto debe ser íntegro en ambas cámaras con 2 lecturas mínimas. Y ustedes saben por qué cuando Tobías se refiere a que ese texto debe ser íntegro, es porque una coma puede cambiarle el sentido completo a un proyecto. Entonces, si se aprueba con una coma en el Senado y esa coma no está en la Cámara de Diputados, vamos a tener un proyecto con 2 sentidos distintos, porque esa es la gramática. Y posiblemente, aunque en el fondo no sea así, en la forma puede llevar a lo que los juristas, ¿verdad?, y los abogados, los jurisconsultos le llaman la interpretación. Sí. Es decir, que ya cuando tú tienes un texto y lleva a la interpretación, el texto debe ser lo que esté escrito lo más claro posible para que el tribunal, la justicia, ¿verdad?, los jueces, que son quienes no puede prestarse ambigüedad. Sí, para que no hayan lo que le llaman lagunas jurídicas o vacíos jurídicos, o que no está muy claro lo que se definió ahí. Entonces ahí entra lo que le llaman en derecho la interpretación. Bueno, ya tienen ustedes una idea, pero nosotros tampoco pretendemos que en tan poco tiempo pues la gente conozca, pero ya hemos adelantado bastante con este tema. Antes de despedirnos, yo quiero de manera rápida que tú me hables un poco, ¿cuál es la razón principal por la que tú entiendes que haya ese cúmulo de proyectos allá a la espera en el Congreso Nacional de la República, específicamente en la Cámara Baja, donde se habla de 7,000? Bueno, yo tengo una gran responsabilidad porque precisamente fui elegido por la Fuerza del Pueblo, que le tocaba a la Comisión Permanente de Trabajo. La mayor cantidad de iniciativas tienen que ver con proyectos de resoluciones de contratos. Hay almacenado alrededor de 5,000 iniciativas que tienen que ver con contratos de donaciones, de apartamentos, de casas y de terreno. Pero
fuera de esta cantidad de contratos, nosotros tenemos una cantidad de leyes que se deben ajustar a la Constitución del año 2010, iniciativas que tienen alrededor de 16 a 20 años trabajando y que no ha habido consenso, que los diferentes sectores y los intereses han, yo diría que evitado que parte de esas leyes salgan. Y también nosotros debemos ver el tema del consenso de los partidos políticos, es decir, en los partidos políticos en algunas iniciativas debe darse consenso para que esto se dé. Todos esos elementos llevan a que muchas veces la mora legislativa se vea muy amplia, y también nosotros tenemos agregado a eso que expliqué algunas decisiones del Tribunal Constitucional que ha fallado leyes o artículos de leyes declarados inconstitucional, donde le manda al Congreso, ordena al Congreso a cambiar el texto, porque el Tribunal Constitucional no puede sustituir a los legisladores. Entonces, cuando declara inconstitucional, entonces ordena al Congreso a reeditar o a cambiar los artículos. Es decir, que toda una serie de elementos llevan a que nosotros tengamos esa mora, pero que nosotros esperamos en estos 4 años de esta legislatura reducir en gran parte esa mora legislativa. Bueno, Tobías, pues a ti gracias por acompañarnos a trabajar duro en el Congreso Nacional para bajar esa mora. Siempre lo hemos hecho. Claro, y nosotros a continuar duro trabajando aquí para continuar brindándoles a ustedes todo lo mejor. Así es que mañana es la cita aquí en el Canal 4 RD con El Congreso Llega a Ti.